Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, que como bien saben llevamos estudiando este Evangelio ya cerca de 3 años, creo, y hemos ido versículo a versículo y hoy vamos a leer el versículo 29. Y así dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 29. Y él dijo, ese él hace referencia a Jesús, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ayer veíamos cómo Pedro, en medio de esta tempestad, con vientos que le era contrario, se da cuenta que el que se está acercando, caminando sobre las aguas, es Jesús y no un fantasma, como todos estaban creyendo al principio. Entonces, enseguida y sin pensárselo 2 veces, le dice al Señor que le deje ir a él. Pedro no quería moverse sin antes recibir una palabra del Señor. Y en este versículo 29 encontramos esa palabra, esa respuesta de Jesús. Una respuesta corta, pero clara. Una respuesta contundente. Jesús simplemente le dijo, ven. Esta respuesta del Señor nos muestra cómo la petición que Pedro le hizo no fue algo derivado de un impulso o de una petición quizá alocada, sino que Pedro estaba actuando por fe. Si hubiese sido una locura, el mismo Señor lo hubiese corregido, lo hubiese reprendido. Jesús lo hubiese corregido como en otras ocasiones hizo. Pero en este caso, el Señor no solamente no le corrigió, sino que le motivó a seguir con ese deseo. Porque no nos podemos olvidar, como dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 6, que lo que agrada a Dios es nuestra fe. Dios se complace en nuestra fe. Me llama mucho la atención la respuesta de Jesús, porque simplemente usó una palabra. Jesús no necesitó argumentar una respuesta o intentar convencer a Pedro para que descendiese de aquella barca, sino que simplemente le dijo una palabra, simplemente le dijo un verbo, una llamada a la acción. Jesús le dijo, ven. Esto es igual que hizo el Señor en el llamamiento de Mateo, ¿recuerdas? La Biblia nos enseña en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y en el versículo 9, que Jesús vio a Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, era publicano, y simplemente el llamado fue con una sola palabra. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y enseguida Mateo se levantó y lo siguió. Esto me recuerda una vez más que la palabra de Dios es clara, es concisa, rotunda. Jesús cuando habla se hace entender. Lo que pasa es que a veces nosotros no le queremos entender. Cuando hay gente que a mí me viene y me dice, oye, no entiendo la palabra de Dios, yo siempre interpreto eso de 3 formas. Primero, puede ser que no entienda la palabra de Dios porque, oye, vamos a darle un voto de confianza, nadie se la ha sabido explicar correctamente. No tiene un pastor, no tiene un maestro que con paciencia y detenidamente se la ha intentado explicar. También puede ser que no entienda la palabra de Dios porque no le dedica el tiempo necesario para escudriñarla. Simplemente, la lee de vez en cuando o no la lee. Y tercero, puede ser que no la entienda porque a veces la Biblia no dice lo que tú quieres escuchar. Me explico. Yo creo que entender al Señor es bastante sencillo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando Dios habla sobre el perdón, es bastante claro. Lo que pasa que algunas personas, como no quieren perdonar, entonces no quieren llevar a la práctica lo que dice la palabra de Dios. Y empiezan a poner argumentos como, no, es que yo no entiendo lo que quiere decir aquí, no, yo no comprendo lo que quiere decir este versículo, este pasaje, no entiendo por qué el Señor dice aquí esto. Y lo que realmente está sucediendo es que sí lo entiendes perfectamente, pero no lo quieres llevar a cabo, no lo quieres llevar a la práctica. Yo creo que cuando Dios habla, lo hace claro. Y lo hace en unos términos en los que nosotros podemos entenderlo perfectamente. Jesús le dijo a Pedro, ven.
Y ya está, no hizo falta más, no hizo falta una enseñanza, una motivación para que Pedro descendiese de aquella barca, ¿verdad? Y entonces Pedro, sorprendentemente, dice este versículo, que descendió de la barca. Claro, la lógica nos lleva a pensar que cuando Pedro se bajase de aquella barca, se iba a hundir, es lógico, es totalmente normal. Las leyes naturales nos dice que un cuerpo que es más denso que el agua, obligatoriamente ha de hundirse en el agua. Pero como ya hemos visto, el Señor no se sujeta a las leyes naturales, sino que Dios obra en lo sobrenatural. Así que de repente Pedro se encontró andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro ha sido el único mortal que ha podido caminar sobre las aguas. Y aunque esto sea un motivo de gozo, aunque esto sea un motivo de alegría, no deja de ser un peligro el que Pedro descendiera de aquella barca. Porque por favor, que nunca se te vaya de la mente que la situación atmosférica en ese momento era mala. Estamos en medio de una tempestad con vientos contrarios. Pero sin embargo, cuando uno es llamado por el Señor, cuando uno obedece a ese ven de Jesús, lo imposible rápidamente se convertirá en posible. Lo más seguro para Pedro era quedarse sentadito en la barca. La barca representa un lugar de seguridad. La barca era el lugar más estable para Pedro. Sin embargo, Pedro decide salir, por llamarlo de alguna manera, de su zona de confort para obedecer al llamado de Dios. Decide abandonar su seguridad, decide abandonar su comodidad para enfrentarse al gran desafío de caminar sobre las aguas. Déjame decirte que responder al llamado de Dios no es fácil. En algunas ocasiones, obedecer a ese ven de Jesús, a ese sígueme de Jesús, significa bajarnos de nuestra barca. Significa salir de nuestra comodidad, abandonar nuestra estabilidad para enfrentarnos a lo desconocido. Creo que muchas veces Dios nos llama a salir de nuestra comodidad, a salir de ese círculo el cual hemos denominado la zona de confort. En muchas ocasiones Jesús es el que nos dice, boga mar adentro, adéntrate en las profundidades, vete hacia lo desconocido, deja tu tierra, deja tu parentela. Y esto no es un llamado a la locura, sino que es un llamado a la fe. Jesús muchas veces nos invita a caminar sobre las aguas, a obrar en lo sobrenatural, nos invita a movernos en lo desconocido, en lo difícil, en lo que aparentemente es inestable. Pero créeme que si verdaderamente es Jesús quien te ha dicho, ven, ya puedes estar totalmente confiado que todo estará bien. La barca era el lugar seguro, pero allí no estaba Jesús. Jesús estaba fuera, en lo desconocido, en el lugar fuera de la comodidad. Mira, déjame darte un dato curioso, que quizá no es importante, pero por lo menos curioso sí es. La palabra comodidad no aparece en toda la Biblia, ni comodidad ni ninguno de sus derivados. El que busca comodidad para su vida, seguir a Jesús no es una buena opción. El propio Señor Jesucristo dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y versículo 20, que mientras las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, Él ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Dios no nos ofrece comodidad, pero si respondemos a su llamado, lo que sí que nos ofrece es vivir una vida sobrenatural, una vida de fe, una vida donde podremos caminar sobre las aguas. Y bueno, quería resaltar otros detalles de este versículo, pero no, creo que se nos ha ido bastante el tiempo, así que no lo vamos a hacer hoy. Mañana, Dios mediante, voy a seguir compartiendo sobre este versículo. Pero hoy, esta mañana, por favor, quédate con esto. Si el Señor te está llamando, si el Señor te ha dicho ven, si el Señor te ha dicho sígueme, obedécele aunque eso signifique salir de tu comodidad, salir de tu zona de confort. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas.
Gracias porque tu bendición siempre está sobre nuestra vida. Eres un buen Dios. Eres un buen Padre, como dice tu palabra. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Ayúdanos a siempre querer acercarnos a ti, aunque eso signifique abandonar nuestra comodidad, nuestra estabilidad, Señor, porque reconocemos que contigo todo estará bien, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, si así Dios vuelve a regalarnos este regalo precioso de poder seguir compartiendo la palabra del Señor y predicando a tanta y tanta gente que cada día escucha los devocionales. Este domingo me viene a la mente, nos visitó un hermano que nunca había venido a la iglesia ni nada. Entonces, bueno, yo lo saludé, yo lo recibí, le pregunté por su nombre, le dije, bueno, ¿y cómo es que has llegado aquí? ¿Alguien te ha invitado? Me dice, no, sigo este canal de YouTube, te he visto por internet, y entonces busqué la dirección y he venido aquí a la iglesia. Así que uno no sabe hasta dónde están llegando estos mensajes. Qué increíble, qué maravilloso. Si tan solo una persona se está alimentando de la palabra de Dios a través de estos devocionales, yo seguiré hasta que el Señor me dé fuerza. Dios te bendiga, nos vemos mañana. Bendiciones.